La tarde caía lentamente sobre la mansión Fuong, tiñendo las paredes de un dorado cansado. Sin embargo, en aquella casa no había calidez, solo silencio. Un silencio tenso, casi afilado. Tuná caminaba por el pasillo con una bandeja en las manos, su paso ligero pero su corazón inquieto. Desde hace días percibía un aire extraño, como si algo estuviera a punto de romperse. No sabía qué era, pero lo sentía. Entonces escuchó voces bajas, tensas, contenidas. La puerta del estudio estaba entreabierta. Y aunque Lung Tam le decía que se fuera, que no escuchara, sus pies no obedecieron. Dentro, Alex estaba de pie frente a señora Fuong, su madre, quien lo miraba con una mezcla de furia y decepción. «No voy a permitir que arruines el honor de esta familia», decía ella con voz firme. «Esa chica, Tuná, no pertenece a nuestro mundo». El nombre cayó al suelo como un golpe. Tuná sintió como algo dentro de ella se quebraba lentamente. Quiso irse, pero las siguientes palabras la clavaron al suelo. «Alex, escúchame bien», continuó la señora Fuong. «Tú eres un Fuong, tienes responsabilidades. Tu relación con Tuná es una mancha que no toleraré. Si te importa nuestra familia, terminarás con esto». Silencio. Un silencio tan pesado que dolía respirar. Alex apretó los puños. «Madre, yo...» Pero no terminó la frase. Y para Tuná, ese silencio fue más doloroso que cualquier insulto. Una lágrima resbaló por su mejilla sin que pudiera detenerla. Una lágrima silenciosa, transparente, pero llena de todo lo que había querido ocultar. Miedo, inseguridad, amor y una profunda sensación de no pertenecer a ninguna parte. Ella retrocedió lentamente, intentando no soltar un sollozo. La bandeja en sus manos tembló. El pasillo parecía interminable mientras se alejaba, pero cada paso se sentía como hundirse. Al girar por la esquina, creyó haber escapado. Pero justamente en ese momento, Alex salió del estudio, frustrado, y la vio. Vio aquella lágrima que todavía brillaba bajo la luz tenue. Y su corazón se detuvo. «Tuná, ¿estás llorando?» Ella bajó la mirada, incapaz de responder. Y así, en un solo instante, Alex comprendió que las lágrimas de Tuná tenían un peso que ni siquiera el honor de la familia Fuong podía igualar, solo que todavía no sabía qué hacer con ese descubrimiento. Alex se quedó inmóvil, observando cómo Tuná intentaba ocultar sus lágrimas como si fueran una falta, como si no tuviera derecho a sentir dolor. Ese simple gesto le atravesó el pecho. Dio un paso hacia ella, luego otro, hasta estar lo suficientemente cerca para ver el temblor de sus manos. «Tuná, mírame», pidió con suavidad. Ella solo negó con la cabeza. Había algo en su respiración, algo frágil, contenido, como si cualquier palabra pudiese derrumbarla por completo. Alex extendió la mano pero se detuvo a medio camino. Una parte de él quería abrazarla, la otra recordaba las palabras de su madre, aún frescas en su memoria como una marca ardiente. Siento que hayas escuchado eso», murmuró él, sintiéndose torpe, culpable, dividido. Tuná soltó una pequeña risa amarga. «No hace falta que te disculpes, Alex. Yo sé quién soy, y sé que no encajo en tu mundo». Esa frase fue un golpe directo, uno que Alex no estaba preparado para recibir. «No digas eso», respondió él rápidamente. «No quiero que pienses que no significas nada para mí». Ella alzó la mirada, y sus ojos, todavía hinchados, brillaban con una tristeza que lo desgarró. «Entonces, ¿qué somos, Alex?», preguntó con voz quebrada. «¿Qué soy yo en tu vida? Porque tu madre, ella tiene razón, ¿no? Yo no soy alguien que tu familia aceptaría jamás». Alex sintió cómo la culpa se transformaba en desesperación. Quiso responder, quiso decirle que la elegiría 1000 veces, que no la dejaría ir, pero cuando abrió la boca, no salió ninguna palabra. El silencio volvió a caer entre ellos, más fuerte, más cruel. Y ese silencio fue la respuesta que Tuná temía. Se alejó un paso, luego otro. Alex extendió la mano como si pudiera detener el tiempo. «Tuná, espera,
Yo, no, Alex. Ella habló con una serenidad rota. A veces el silencio dice más que las promesas. Creo que necesito distancia. La palabra distancia le golpeó como un martillo. Pero antes de que pudiera reaccionar, Tunaya caminaba hacia la salida, con lágrimas nuevas resbalando por su rostro. Alex sintió que algo dentro de él se desmoronaba. Todo lo que quería decir se atoró en su garganta. Era como si su corazón se rompiera, pero él mismo sostenía los fragmentos sin saber qué hacer con ellos. Esa noche, mientras la puerta se cerraba tras Tuná, Alex entendió que estaba a punto de perder algo irreemplazable, y que la decisión que debía tomar ya no podía esperar. Alex pasó toda la noche sin dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía el rostro de Tuná, lleno de tristeza, alejándose de él como si él mismo la hubiera empujado. Su corazón le dolía, pero también su orgullo, su miedo y aquello que lo había mantenido en silencio frente a su madre. A la mañana siguiente, la casa estaba demasiado tranquila. La señora Fung desayunaba en silencio, hojeando el periódico como si nada hubiera ocurrido. Alex bajó las escaleras con el pecho tensionado, sabiendo que ya no podía ocultar lo inevitable. «Mamá, tenemos que hablar», dijo con voz firme. Ella alzó la mirada, serena, casi calculadora. «Si es sobre esa joven, ya dije lo que tenía que decir, Alex». Él se sentó frente a ella, sintiendo que la distancia emocional entre ambos nunca había sido tan grande. «Ayer heriste a Tuná, y me heriste a mí». La señora Fung dejó la taza en la mesa con un leve sonido. «Hijo, yo solo protejo lo que es mejor para ti. Esa chica no pertenece a nuestro mundo. No tiene familia, no tiene posición, no tiene nada que ofrecerte». Alex apretó los puños. «Tiene más de lo que tú crees. Tiene dignidad, bondad y un corazón que vale más que cualquier título o apellido». Su madre soltó una risa breve, casi incrédula. «Hablas como un niño enamorado, no como un futuro líder de esta familia». Esas palabras lo hirieron profundamente. «¿Y qué pasa si estoy enamorado?», preguntó por primera vez sin miedo. El rostro de la señora Fung se endureció. «¿Entonces estás dispuesto a destruirlo todo por una mujer que ni siquiera sabe protegerse a sí misma?». Alex sintió un latido violento en su pecho. «No destruiré nada, pero tampoco permitiré que tu honor se mantenga a costa de sus lágrimas». Hubo un largo silencio. La madre lo observó, sorprendida por una fuerza que no había visto antes en él. «Hijo, ¿me estás desafiando?». Alex respiró hondo. «Estoy eligiendo lo que es correcto». En ese instante comprendió que su vida estaba cambiando, que ya no podía esconder sus sentimientos ni permitir que alguien decidiera por él. Pero, mientras hablaba con valentía, una sombra lo atravesó. No sabía dónde estaba Tuná, cómo se sentía, o si todavía quedaba algo por salvar entre ellos. Su corazón se llenó de urgencia. Tenía que encontrarla, tenía que decirle lo que estaba dispuesto a arriesgar, antes de que fuera demasiado tarde. Alex salió de casa casi corriendo, con el corazón latiéndole con fuerza. La conversación con su madre había sido necesaria, pero lo único que ocupaba su mente ahora era Tuna. Su silencio, su mirada herida, su manera de encogerse como si quisiera desaparecer. Todo volvía una y otra vez, clavándose como agujas en su pecho. La buscó primero en su apartamento, pero no estaba allí. La vecina le dijo que había salido temprano con una pequeña maleta. A Alex se le heló la sangre. «¿Maleta?», repitió, tragando saliva. «Sí, parecía que se iba por unos días», respondió la mujer. El mundo pareció inclinarse bajo sus pies. ¿Se estaba yendo por su culpa? ¿Era este el precio de su indecisión? Alex condujo por la ciudad sin rumbo, llamándola una y otra vez, pero el teléfono de Tuna seguía apagado. Cada minuto sin respuesta aumentaba el miedo dentro de él hasta convertirse en desesperación. Fue entonces cuando recordó un lugar especial, el pequeño parque en las afueras de la ciudad donde ella solía llevar a su hijo a jugar. Un sitio sencillo, tranquilo, casi invisible para los demás, pero lleno de recuerdos para ella. Al llegar, vio a una figura sentada en un banco.
mirando al vacío. El aire frío movía suavemente su cabello. Era Tuna. Alex sintió cómo sus piernas temblaban, pero avanzó. Tuna, susurró, como si temiera romperla con solo pronunciar su nombre. Ella volvió la cabeza lentamente. Sus ojos estaban rojos, hinchados por el llanto. Alex, murmuró con voz quebrada, lo siento, no quería que me vieras así. Él se arrodilló frente a ella, sin preocuparse por nada más. No tienes que disculparte, soy yo quien te falló. Tuna apretó la maleta a su lado. Solo quería alejarme un tiempo, para pensar, para no estorbar en tu vida. Alex sintió que el aire se le escapaba. No eres un estorbo, eres la razón por la que mi vida tiene sentido ahora. Ella negó con la cabeza, lágrimas nuevas resbalando por sus mejillas. Tu madre no me acepta, yo no quiero ser la causa de que pierdas a tu familia. Alex tomó sus manos con fuerza. No voy a perderte, y no voy a dejar que el honor de mi madre valga más que tus lágrimas. Por un segundo, Tuna cerró los ojos, temblando, y Alex comprendió. Todo dependía de su próxima decisión. El momento en que tendría que elegir había llegado. En la historia de Alex, Tuna y la señora Fung se revela una lección profunda sobre la naturaleza del amor, el peso de las expectativas y el valor de elegir lo correcto incluso cuando todo parece derrumbarse. Esta lección no solo habla de relaciones, sino también de la forma en que enfrentamos nuestras propias batallas internas. El conflicto que surge entre las lágrimas de Tuna y el honor que la señora Fung desea proteger representa algo que muchas personas viven en silencio: el choque entre el amor auténtico y las presiones sociales, familiares o tradicionales. Alex se encuentra atrapado en ese punto donde cualquier decisión parece romper algo valioso. Pero precisamente en ese lugar nace la verdadera madurez emocional. La historia nos muestra que el honor construido sobre el dolor de otra persona no es honor, sino ego, y que mantener una imagen perfecta ante el mundo pierde todo sentido si detrás de ella solo hay sufrimiento. La señora Fung, al querer preservar su prestigio, había olvidado algo fundamental: las personas no deben sacrificarse para sostener una apariencia. Y Tuna, con su silenciosa dignidad, nos recuerda que quienes aman de verdad no imponen, no exigen, no gritan por atención, solo esperan. Y a veces ese silencio es más doloroso que cualquier palabra. Alex aprende la lección más dura. El amor no se demuestra solo con palabras, sino con decisiones, especialmente las que exigen valentía. Escoger a Tuna no significa renunciar a su madre, sino enseñarle que el respeto se construye a partir de la empatía. Elegir el camino correcto no implica desafiar por rebeldía, sino proteger lo que es genuino y frágil. Finalmente, la historia nos deja un mensaje luminoso. Cuando amas a alguien, debes estar dispuesto a enfrentar el mundo, pero también a enfrentarte a ti mismo. El amor nos pide a veces que elijamos no lo más fácil, sino lo más honesto. No lo que complace a todos, sino lo que hace latir nuestro corazón con paz. Y sobre todo, nos recuerda que la verdadera familia no se define por la sangre, sino por la capacidad de sanar juntos, de sostenerse en los momentos difíciles y de elegir, una y otra vez, el camino que honre el amor por encima del orgullo.